comenzamos. A ver, vamos a empezar con la primera pregunta. En la deshidratación con shock por diarrea aguda se produce fenómenos fisiopatológicos conocidos. Señale el enunciado incorrecto. Alternativa A. La cianosis se produce por la vasoconstricción periférica. ¿Puede haber cianosis en shock? Verdadero, ¿no es cierto? En realidad, lo primero que ocurre es palidez. ¿De acuerdo? Hay una vasoconstricción periférica y provoca frialdad distal y palidez. Pero cuando la vasoconstricción es muy, muy intensa, provoca isquemia. Y la isquemia puede provocar cianosis. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Alternativa B. La oliguria es consecuencia... A ver, vamos a hacer más despacio. La oliguria es consecuencia de un flujo plasmático disminuido y velocidad de filtración glomerular aumentada. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? O sea, cuando tengan una premisa asociada a una I, las dos tienen que ser verdaderas para que el enunciado sea correcto. Basta que una de las dos sea falsa para que todo el enunciado sea falso. ¿De acuerdo? En la primera parte es correcto. La oliguria es consecuencia de un flujo plasmático disminuido, es verdadero. ¿Por qué? Porque la presión intraglomerular disminuye, porque la presión hidrostática disminuye, producto de que la volemia está disminuida. Sin embargo, la velocidad de filtración glomerular está aumentada, eso es falso. Al contrario, la velocidad o tasa de filtración glomerular, producto de una disminución de la presión hidrostática, está disminuida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la alternativa B es incorrecta. La C, los ruidos cardíacos están deprimidos por llenado ventricular disminuido, es correcto, porque hay una disminución de la volemia y por lo tanto, como el gasto cardíaco depende del volumen de eyección y la frecuencia cardíaca, al tener menor volumen de eyección, el gasto cardíaco disminuye. En cuanto a la hipotensión, es consecuencia del débito cardíaco disminuido, es correcto. Por lo tanto, la alternativa incorrecta es la alternativa E. Parece que hay mucho ruido. La alternativa incorrecta es la B. 2. Un niño de 10 meses presenta vómitos y diarrea, taquicardia, presión arterial normal, sequedad de mucosas y tiempo de llenado capilar de 2 segundos. Respiraciones profundas e irritabilidad. ¿Qué opinan? Aquí tiene que ver con el consenso de que tomamos, ¿no? ¿Con cuánto porcentaje decimos deshidratación severa? Más de 10%, ¿no es cierto? Con más de 10% ya lo tratamos como un plan C, ¿de acuerdo? Entonces, más de 10% de pérdidas implica 100 cc por kilo, ¿no es cierto? Más de 100 cc por kilo y por lo tanto, cuando yo tengo, para que yo tuviera deshidratación severa, tengo que tener 10% o más de peso. Entonces, este paciente tiene deshidratación severa. ¿Qué opinan? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe ser una deshidratación moderada y por ende, el porcentaje debe ser entre 6 y 9%. 2, clave C. Pregunta 3. A ver, parece que... Ahora, a ver, Chancay Guaral, ¿ahora me escuchan mejor?
No tenemos otro micro aparte de este. ¿Alguien está usando un micro aparte? A ellos. Acá no, bueno. Bien, continuamos entonces. Pregunta 3. Sobre convulsiones febriles, ¿es cierto? Clave. Es importante precisar tipo de convulsión para asegurar diagnóstico. A ver, acuérdense de lo que habíamos revisado en convulsiones febriles, ¿no es cierto? La convulsión febril típica es aquella convulsión que dura menos de 15 minutos y que está en las primeras 24 horas de transcurrida la fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una convulsión febril simple, tiene que tener estos criterios. Tónico-clónica generalizada, menos de 24 horas de evolución, el rango etario adecuado, 6 meses a 5 años, y un examen neurológico normal. ¿De acuerdo? Todo eso me da una convulsión febril simple. Ahora, yo puedo tener convulsiones febriles atípicas, donde aquí el problema principal es que no está en el rango etario, la presentación es más allá de las 24 horas de fiebre, tiene un examen neurológico anormal y tiene una convulsión compleja o que dura más de 15 minutos. Bien, entonces, ¿es importante precisar el tipo de convulsión para asegurar el diagnóstico? Sí, porque no es lo mismo tener una convulsión tónica o clónica generalizada a tener una convulsión parcial, ¿no? Que me haría pensar en una convulsión febril atípica. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. 4. Niño de 6 años que presenta contracciones tónica-clónicas. No se lee bien. ¿Alguien tiene? Que presenta contracciones tónicas no simultáneas que afectan la cara y el cuello, con desviación conjugada de la mirada de aproximadamente 20 segundos. En estos episodios siempre permanece consciente y no puede controlarlos. En el electroencefalograma encuentra ondas agudas bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Clave. Crisis parciales simples, ¿no? Entonces, acordarse en cuanto a las convulsiones, las convulsiones parciales o focales pueden ser simples o complejas. Las simples no hay afectación del nivel de la conciencia y pueden ser motoras, somatosensoriales, autonómicas o psíquicas. En cambio, las complejas sí hay afectación del nivel de conciencia. Muy bien. Entonces, en este caso, en este paciente, es una convulsión tónica, pero que permanece consciente. Por lo tanto, es una crisis parcial simple. Clave B. 5. Niño de 6 meses que desde hace 2 meses presenta contracciones bruscas de miembros superiores, con flexión y extensión de la cabeza. Los movimientos suelen estar localizados en la mitad superior del cuerpo. Son de breve duración, sin compromiso de la conciencia y ocurre siempre en vigilia, sin movimientos de miembros inferiores. Los exámenes físico, neurológico y madurativo son normales. No hay particularidades a destacar en el electroencefalograma. El diagnóstico más probable es
mioclonías benignas de la infancia. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ver, tenemos que ver las crisis convulsivas más frecuentes según grupo etario. En la etapa neonatal, las características más típicas son las convulsiones por desórdenes metabólicos, desórdenes hipóxico-isquémicos, y lo más frecuente son las crisis sutiles, ¿no es cierto? También puede haber convulsiones neonatales familiares benignas, convulsiones neonatales idiopáticas. En el lactante y preescolar, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, que aparece entre el año y los 7 años, Landau-Kleffner, 2 a 6 años, y aquí viene la epilepsia mioclónica benigna de la infancia. La epilepsia mioclónica benigna de la infancia es una epilepsia idiopática, hay antecedentes familiares de epilepsia y convulsiones febriles en el 30% de los casos, y fíjense el grupo etario, está entre los 3 meses y 3 años de edad. O sea, es el grupo etario lo que manda, ¿no? Lo típico son las mioclonías cervicales, los famosos cabeceos de 3 a 4 segundos. Y el tratamiento indicado es valproato y etosuximida. ¿Ok? 5, alternativa correcta entonces es la clave A. 6. El agente causal más frecuente de las meningitis bacterianas del neonato en el Perú es, ¿clave? Escherichia coli. Ojo, es diferente la etiología en nuestro país que en Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, esto tocó grupo B. No, tanto en España como en Estados Unidos, el gen más frecuente es estreptococo grupo B. Acá en el Perú es Escherichia coli. Neumococo no se ve en la etapa neonatal, es gran negativos y enterococo. Puede haber también listeria, ¿no? Sí está dentro de los gérmenes, pero no es el más frecuente, ¿no? Clave alternativa E, Escherichia coli. Muy bien. Pregunta 7. ¿Cuál sería la actitud más adecuada a seguir en los contactos de un niño con meningitis meningocócica? ¿Clave? A ver, vamos a mirar. Bien, aquí es para revisar la quimioprofilaxis según el agente etiológico, ¿no? En cuanto a hemófilos influenza tipo B, todos los contactos domiciliarios deben recibir rifampicina 20 miligramos por kilo día por 4 días. Eso es por hemófilos influenza tipo B, ¿de acuerdo? Los niños no vacunados de 12 a 48 meses, una dosis de vacuna, y los niños no vacunados de 2 a 11 meses, 3 dosis de vacuna. Eso es para hemófilos influenza. Entonces, para hemófilos influenza, sí son 4 días. ¿De acuerdo? Rifampicina. Si es meningitis, si es Neisseria meningitidis, los niños son 10 miligramos por kilo por día, cada 12 horas, perdón, 10 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas por 2 días. O, si no hay rifampicina, se puede usar ceftriaxona o ciprofloxacina.
¿De acuerdo? Pero Neisseria meningitidis, la profilaxis es solo por 2 días, a diferencia del hemófilus que es 4 días. ¿Ok? Entonces, hemófilus influenza, profilaxis 4 días, Neisseria meningitidis, profilaxis 2 días. Muy bien, entonces, volviendo al problema. ¿Qué agente etiológico es? Neisseria. Por lo tanto, deberíamos administrar rifampicina, ¿cuánto tiempo? 2 días. La alternativa correcta es la alternativa D. Pregunta 8. En la quimioprofilaxis de la enfermedad meningocócica, ¿cuál es el fármaco alternativo a la rifampicina en el niño? Ya habíamos comentado que es ceftriaxona. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es ceftriaxona? 125 miligramos, dosis única, intramuscular. ¿Ya? Ese es mío, déjenlo. Ahí hay varias frutas. Ya. Pregunta 9. El tratamiento corticoide en una meningoencefalitis bacteriana tiene como objetivo la disminución de... En realidad es la hipoacusia, ¿no? En general, que es lo que más se ve. Pero aquí, entre las alternativas, la más correcta es la D, ¿no? Inflamación para evitar secuelas neurológicas. Pregunta 9, alternativa D. 10. Un bebé de 2 meses de edad presenta súbitamente fiebre elevada y convulsiones generalizadas. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción más adecuado? ¿Clave? ¿Clave? C. ¿Por qué no B? Porque tiene 2 meses, ¿no? No se confundan, ¿ya? Niño de 2 meses no pueden decir convulsión febril, ¿ya? Es más, cualquier niño que convulsiona con fiebre en las primeras 24 horas y tiene menos de 1 año de edad es tributario a punción lumbar. Si tuviera 15 meses o 18 meses, ahora depende del cuadro clínico, ¿no? O sea, ya no es como antes que decía menor de 18 meses, dependía de si había un neurólogo experto. Ahora la guía actual dice, menos de 1 año, considera PL. Más de 1 año, depende de los criterios clínicos. ¿Ya? Esa ha sido la nueva guía del 2011, que revisan ahora que ha salido. ¿Ya? ¿Ah? Claro. Claro, o sea, ya no es como antes 18 meses es mandatorio PL, no, ahora se puede observar después de los 12 meses. Y lo puedes observar, ¿no? Sí, pero por ejemplo decía, solamente descartabas si es que un neurólogo experto te da la opinión. Pregunta 11. Entonces 10 es alternativa C, meningitis bacteriana. 11. Manuel, de 10 meses, cursa con una meningitis bacteriana. Está internado recibiendo antibióticos endovenosos hace 48 horas. Recibe un aporte de líquidos total de 100 cc por kilo día. El ritmo diurético en las últimas 24 horas es de 0.3 cc por kilo hora, con un aumento concomitante de peso de 500 gramos. Usted descarta insuficiencia renal. Según su sospecha diagnóstica, ¿qué datos de laboratorio esperaría encontrar? Primero, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué CIJAT? ¿Por qué puede tener este paciente una secreción inapropiada de hormona antidiurética? El compromiso neurológico es un estímulo para la liberación de ADH. ¿De acuerdo? ¿Qué puede tener liberación de ADH? Dolor, estrés, inflamación, tumores en el sistema nervioso central son liberadores externos de ADH.
¿ya? Aparte de la concentración osmolar o aparte de la hipovolemia severa, ¿ya? Entonces, en este caso va a haber una liberación exagerada de ADH. ¿Qué esperamos encontrar cuando yo tengo una ADH incrementada? ¿Qué hace el ADH? ¿Ah? ¿Dónde actúa? Túbulo contorneado distal, fuerte final y túbulo colector, cortical. ¿Dónde actúa la ADH? En el receptor B2, ¿no? El receptor B2. ¿Ese receptor B2 qué va a hacer? Estimula un AMP cíclico que va a generar que las acoporinas intracitosólicas vayan hacia el lumen. Una vez que el lumen entra al lumen, favorece la absorción de ¿qué cosa? Agua pura. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la concentración de orina? Aumenta porque pierdo solvente. Tengo la misma cantidad de soluto, pero pierdo solvente. ¿Y qué va a pasar con la concentración sérica? Disminuye porque esa agua que estoy perdiendo en la orina la llevo hacia la sangre. Y por lo tanto, tengo una hiponatremia por una mayor cantidad de solvente. Pero el agua corporal total, teóricamente, no se altera, ¿ya? Por eso se dice que es una hiponatremia euvolémica, ¿ya? Más que euvolémica es, más de volumen, es de agua corporal total, ¿ya? No es más hipovolémica, hipervolémica, sino es el agua corporal total. Porque yo puedo tener un paciente con agua corporal total incrementada, por ejemplo, en un síndrome nefrótico, pero que está hipovolémico, ¿sí? Un paciente con síndrome nefrótico tiene la volemia disminuida, porque tiene hipoperfusión, porque hay perversión oncótica disminuida. Sin embargo, su agua corporal total está aumentada. Entonces, no puedes hablar de hipovolemia en ese sentido, porque ese paciente está con agua corporal total incrementada. Entonces, es más agua corporal total aumentada, normal o disminuida, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso tendría una hiponatremia. Para que sea una hiponatremia real, ¿qué es lo que yo mido? ¿Con qué me doy cuenta que es una hiponatremia real? O no es una hiponatremia translocacional, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que dosar en sangre? No. Yo puedo tener, por ejemplo, una hiponatremia con hiperglicemia. Y no es una hiponatremia real. Es una hiponatremia translocacional, porque tengo un soluto que está haciendo que la osmolaridad se incremente. La osmolaridad, ¿no es cierto? O sea, para que la hiponatremia sea real, tengo que tener hiposmolaridad. O sea, una hiponatremia real es una hiponatremia hiposmolar, ¿no? Entonces, o hipotónica, si quieren llamarlo así, ¿no? Entonces, tengo que tener una hiponatremia hipotónica. ¿Cómo va a ser la densidad urinaria? ¿Alta o baja? Alta, porque tengo bastante concentración de soluto y poco solvente. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser la volemia? Normal. ¿Y cómo va a ser el sodio urinario? ¿Alto o bajo el sodio urinario? Alto. ¿Por qué? Porque la concentración de sodio urinario va a ser alto porque tengo poco solvente, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. ¿Sí? Hiponatremia hipotónica con densidad urinaria alta, con volemia normal y con sodio urinario alto. Clave A. 12. ¿Cuál de los siguientes casos presenta mayor probabilidad de una meningitis bacteriana aguda? A ver, tienes un lactante de 10 meses que presenta convulsión súbita estando con fiebre. ¿Lo pelas o no lo pelas? Sí, ¿no es cierto? Porque no tienes evidencia de hacer ningún signo meningio en este chiquito. Es menor de 1 año. O sea, todo niño que convulsiona con fiebre menor de 1 año se ganó su PL. Le haces PL porque sospechas que tiene riesgo de meningitis, ¿no?
Ahora, lactante de 8 meses que presenta fiebre, además se muestra hipoactivo, convulsiona al tercer día de enfermedad, ese ya le vas poniendo antibióticos desde el arranque, ¿no? Ese ya definitivamente tiene meningitis. Lactante de 2 meses que se presenta con fiebre, irritable y no hay foco aparente, también, ¿no? Escolar de 6 años que se presenta fiebre y tos persistente, ¿pela? ¿Lo pelas? No, no, salvo que tenga signos meningios. ¿No? No, tiene que tener signos meningios para que tú peles a un... Por lo tanto, aquí la clave es 1, 2 y 3. Clave A. 13. Llega a la guardia Matías de 18 meses de edad, que está cursando con una gastroenteritis aguda. La consulta se lo ve excitado, con llanto persistente, irritación digestiva y respiratoria. ¿En cuál de las medicaciones caseras se debe pensar? ¿Clave? Anís estrella, ¿no? Sí, pero no esperes a que convulsione para pensar, tiene irritabilidad persistente. 13, clave D. 14. Martín, de 4 años, es traído a la guardia por presentar somnolencia, miosis, confusión y vómitos. La madre trae un jarabe que había utilizado para la tos, que sospecha que el niño ingirió cuando estaba jugando. Ante la sospecha de intoxicación por codeína, ¿cuál es el tratamiento específico después de realizar las medidas decontaminantes? A ver, primero, si es codeína, los hallazgos que tiene el paciente ¿están en relación a la codeína? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué es la codeína primero? Un opiáceo, ¿no es cierto? Entonces, ¿los opiáceos qué van a hacer? Depresión respiratoria, ¿qué más? ¿Qué puede hacer? Náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Midriasis o miosis? ¿Qué tienen que hacer? Miosis, ¿no? Entonces, ¿va o no va con el cuadro? Sí, ¿no? Sí va. Por lo tanto, es factible que este paciente haya ingerido codeína en gran cantidad. Por lo tanto, ¿cuál es el antídoto de elección para sustancias opioides? Naloxona. La alternativa correcta es la alternativa B. 14B. 15. B, naloxone. 15. Martín, de 4 años, es traído a la guardia por presentar somnolencia. Ah, no, perdón, ya le vimos. 15. Matías, de 3 años, es llevado a la guardia y se encuentra comatoso, con acidosis metabólica, con anion gap aumentado. La madre le comenta que esa tarde encontró al niño jugando con una botella de líquido anticongelante que contiene metilenglicol. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Clave A, ¿no es cierto? Ahora, ¿y por qué no la C, el carbón activado? Primero que uno puede utilizar el carbón activado ¿en qué tiempo? La primera hora, ¿no? Después de que pase la primera hora, ya la probabilidad de que pueda absorber algo es nula, prácticamente muy poca. Y además, el paciente ya tiene sintomatología de que el etilenglicol esté en sangre. ¿Por qué? Porque ya tiene una acidosis metabólica con anion gap alto, ¿no? Entonces, aquí lo indicado es tratar de cambiar el etilenglicol por etanol. 15, clave A. ¿Ah? Lo que quieras. Lo que tengas a la mano.
No, pues generalmente mayor cantidad de grados de alcohol, ¿no? Pero etanol, no metanol. ¿No? 16. Ahora, la mayoría de estos pacientes en realidad acaban en insuficiencia renal, ¿no? Hacen insuficiencia renal y tienen que ser dializados. 16. Llega a la consulta Leonel de 2 años y medio de edad, con antecedente de fiebre de 48 horas de evolución. Al ingreso presenta taquipnia, vómitos porráceos, diarrea, sensorio alternante. En el laboratorio se encuentra acidosis metabólica, con anion gap aumentado e hipoglicemia. Se sospecha intoxicación. ¿Cuál es el medicamento que provoca con más frecuencia este cuadro? ¿Clave? Aspirina, ¿no es cierto? A ver, hay que acordarnos de algo bien importante con respecto a la aspirina, ¿no? La aspirina va a provocar acidosis metabólica, pero también hace alcalosis respiratoria, ¿ya? Hay un patrón inicial de alcalosis respiratorio y finalmente acidosis metabólica, ¿ya? El compromiso neurológico inicialmente provoca hiperventilación. 16, clave B. Ácido acetil salicílico. 17. Una niña de 10 meses presenta hipotonía, debilidad generalizada, con trastornos de la succión, constipación y llanto débil de 12 horas de evolución. Su padre refiere que la noche anterior, en un parque de diversiones, compartió con su hermana de 5 años una hamburguesa y copos de maíz con miel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Clave? Acuérdense, ¿qué cosa está contraindicado para un niño menor de 1 año? Miel. ¿Ya? La otra cosa, espinacas, ¿no? Las espinacas no se recomienda dar a los niños porque también tiene alto riesgo de toxinas. Sobre todo en Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría no recomienda dar espinaca. Acá le damos a todos los niños sin problema. ¿Ah? Sí, sí, pero como está regado por tallos cortos, tiene más riesgo de tener toxina botulínica. Pero acá, Diosito es bastante grande, no tenemos problemas con eso. Es más, el huevo tampoco se le debe dar a un niño menor de 1 año. El huevo, según la Academia Americana de Pediatría, no se le debe dar a un niño menor de 1 año. ¿Por qué? Porque para evitar la alergia a la proteína de huevo que se da con la vacuna del año, que es la sarampión, rubéola y paperas. Pero si acá no le damos huevo a los niños, no tenemos con qué nutrirlos, ¿no? De verdad. Muy bien. Pregunta 17, clave C. 18. Con respecto al carbón activado, marque lo incorrecto. 17, clave C. Botulismo. O sea, no miel, ningún producto no pasteurizado a un niño menor de 1 año. ¿No? ¿Perdón? Es que la flora bacteriana, en general, en un niño pequeño, menor de 1 año, no es lo suficientemente grande como para contrarrestar el Clostridium botulino. Cuando ya tienes más de 1 año, tú le puedes dar al niño lo que quieras y su flora contrarresta todo eso. Y mientras más pequeño es, tiene más riesgo. (18) Con respecto al carbón activado, marque lo incorrecto. ¿Clave? A ver, actúa por adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino. ¿Verdadero o falso? Ese es verdadero, ¿no? Favorece el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal. ¿Efecto de diálisis gastrointestinal? Sí, ¿no? Eso se llama absorción. ¿Bloquea la reabsorción que se produce en la circulación enteropática? También es correcto. ¿Se absorbe en poca cantidad y se metaboliza en el hígado? Falso. No se absorbe y por ende no se metaboliza. Todo se elimina. Por eso es que las posiciones salen negras. 18, clave D.
El mayor beneficio se obtiene si se utiliza en la primera hora tras la ingesta del tóxico, recupera 75%, eso también es correcto. 18, clave D. 19. El carbón activado. 18, clave D de dedo. No se metaboliza. 19. El carbón activado está indicado excepto... ¿Diazepam? Sí. ¿Ácido acetil salicílico? También. ¿Paracetamol? También. ¿Atropina? También. ¿Álcalis? No. ¿Por qué? Los álcalis, el carbón activado tiene riesgo de hacer regurgitación, o sea, tiene riesgo de hacer aspiración, y por ende, si yo tengo un álcali que tengo el riesgo de provocar corrosión en el esófago y provocar aspiraciones, eso es una contraindicación más bien, ¿no? Está contraindicado el uso de carbón activado en álcalis. 19, clave E. 20. Son medidas que disminuyen la absorción del tóxico, marque la alternativa falsa. Clave. La vía oftálmica, lavado conjuntival prolongado, 15 a 20 minutos con suero salino fisiológico, es correcto, ¿no es cierto? Cada vez que tengamos una toxina oftálmica, lo más indicado es hacer lavado, ¿no? Con suero fisiológico, el tiempo que más podamos. Vía pulmonar, separar al paciente del ambiente contaminante y administrar oxígeno a alta concentración, sí. Sobre todo, por ejemplo, en intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Vía cutánea, retirar la ropa del paciente, lavar con agua y jabón por personal protegido adecuadamente, sí, ¿no? Intoxicación por querosene, cualquier hidrocarburo que pueda pegarse en la ropa. Vía oral, emesis, lavado gástrico, catárticos y lavado intestinal total, sí. Obviamente dependiendo del tipo de... Hay algunas contraindicaciones con algunos tóxicos, por ejemplo hidrocarburos, pero la mayoría sí se indica. ¿Todas son falsas? Es la falsa. 20. 21. Con respecto al lavado gástrico y sus indicaciones, marque lo falso. Clave. Paciente que ha ingerido sustancias en cantidades muy tóxicas en los primeros 60 minutos y cuyo estado puede deteriorarse rápidamente, ¿es una indicación? Sí, ¿no? En general el lavado gástrico ya no se recomienda a todos, ¿no? Solo en los casos en que el carbón activado no esté indicado, ¿no? O que la sustancia sea altamente tóxica. Por lo tanto, la alternativa A sí es correcta. Ingesta de tóxico no susceptible de rescate con carbón activado, también es correcta. Intoxicación por fármacos con evacuación gástrica retardada, también, porque implica que voy a tenerlo más tiempo en el estómago y lo puedo sacar. Con el lavado gástrico no se recupera más del 30% de la cantidad ingerida, también es correcto. No requiere intubación en el paciente inconsciente, eso es falso. Todo paciente inconsciente y de hacer lavado gástrico debe requerir intubación para proteger vía aérea. 21, clave E. 22. Con respecto al jarabe de ipecacuana y sus indicaciones, marque lo falso. Esto es solo sentido común, ¿no? En estudios experimentales, la cantidad de tóxico eliminado por ipecacuana es altamente variable y disminuye con el tiempo. Sí, es correcto, ¿ya? Antes, los americanos usaban mucho el jarabe de ipecacuana y decían que era el tratamiento de elección, pero cada vez es un emético, es un vomitivo, ¿ya? Vomitivo, o sea, induce el vómito. Los estudios clínicos no han demostrado que el uso de ipecacuana y carbón activado sea superior al carbón activado solo. Eso también es correcto. Por esa razón es que ya no se usa el jarabe de ipecacuana, ¿no? Indicado en paciente consciente que ha ingerido hace 1 hora o menos un tóxico con poca o nula afinidad por el carbón activado, también es correcto. Tiene que estar consciente para que pueda vomitar. ¿Está contraindicado en ingesta de cáusticos? Obviamente, ¿no? Porque
Si vomita se puede irritar. ¿Puede ser usado en menores de 6 meses? Ese es lo incorrecto. 22, clave D. A veces no pueden saber todo, no lo han leído, pero pueden usar su sentido común. ¿Ya? 23, 22 D, de dedo. 23. Con respecto al lavado intestinal total y sus indicaciones, márquelo falso. Consiste en la administración enteral de grandes cantidades de una solución osmótica para conseguir una diarrea acuosa que arrastra el tóxico del intestino. Sí, eso es correcto. Su uso sistemático está desaconsejado. También es correcto. Está indicado en intoxicación grave por sustancias no absorbidas con el carbón activado, por ejemplo, hierro, plomo, litio. También es correcto. La administración conjunta de ipecacuana no contraindica la irrigación. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el lavado intestinal puede provocar también vómitos, ¿ya? Vómitos, irritación. Y mayor riesgo de aspiración. La administración previa de carbón activado no contraindica la irrigación. Sí es correcto. Entonces, 23, clave D. 24. Con relación, corrección, antídoto, intoxicación, márquelo incorrecto. ¿Clave? A, ¿no es cierto? El monóxido de carbono, ¿cuál es el antídoto? Oxígeno, ¿no? Oxígeno hiperbárico, idealmente. Oxígeno al 100%, oxígeno hiperbárico. Fisostimina, agentes colinérgicos, verdadero, ¿no? Atropina, todos los agentes colinérgicos, ¿no? Ceotropina, iosina. Flumacenil, benzodiazepinas, correcto. Naloxona, opioides. ¿Perdón? Ah, esto es para metahemoglobinemia. Desferoxamina, hierro, también es correcto. Metahemoglobina, sí. 25. Son efectos de la troponización luego de la intoxicación por carbamatos, excepto. Midriasis, sí. Bradicardia, ¿qué te produce? Taquicardia. Fiebre, sí, puede dar fiebre, ¿no? Porque te da vasodilatación, se ve, ¿no? Visión borrosa, híleo. Clave B. 26. Con relación a la relación antídoto-intoxicación, márquelo incorrecto. La dantroleno, hipertermia maligna, sí, ¿no es cierto? La hipertermia maligna está asociada mucho, casi siempre, a sala de operaciones y anestésicos inhalatorios, ¿no? Entonces, es lo que más está asociado a hipertermia maligna. Y el antídoto de elección es el dantroleno. Fisostigmina con atropina, sí, porque la atropina es un agente anticolinérgico. ¿Glucagon salbutamol? No. ¿El glucagon para qué sirve? Cuando yo quiero, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aumentar la glucosa, ¿no es cierto? Aumento la glucosa. ¿Y el salbutamol qué va a hacer? También va a ser hiperglicemia, ¿no? Porque los beta 2 son estimuladores del receptor de glucógeno, de la glucogenólisis a nivel hepático. Entonces los dos hacen el mismo efecto. Tiene que ser al contrario, ¿no? Sea glucagon insulina, por ejemplo, ¿no? Protamina heparina, sí. Piridoxina isoniazida, también. 26, clave C. Ahora, son productos mínimamente tóxicos, excepto. ¿Ah? ¿De cuánto viene la lejía normal? La lejía normal viene el 5%. ¿Ah? Al máximo. ¿Y el termómetro? Es de mercurio. ¿Qué pasa si un niño viene con su papá de la mano porque se ha comido un termómetro de mercurio? ¿Qué hacemos? ¿Ah?
la cantidad de mercurio es ínfima y por ende no va a provocar ningún problema, ¿ya? No hay que tenerle miedo a eso, ¿ya? La espuma de afeitar es jabón, ¿no es cierto? Es como si te comieras jabón, ¿ya? Entonces no hay problema con eso. La tinta de lapicero, son colorantes, van a pintar nomás la deposición, ¿no? El jabón de tocador, sí, lo único que hay que tener en cuenta de algunos jabones que tengan alcohol isopropílico, ¿no? Y beber la cantidad, pero probablemente como es jabón de tocador, normalmente no consumen mucho, ¿no? Entonces no hay problema con eso. En cambio la lejía en realidad, si un niño consume la lejía normal, que es el 5%, no pasa absolutamente nada tampoco, ¿ya? Para que una lejía sea tóxica, tiene que tener una concentración de más del 10%, ¿ya? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Lejía tóxica, una concentración de más del 10%. ¿Y qué cosa es la lejía? Es hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? Es una sal, ¿no? Es una sal, ¿no? Es una sal producto de un ácido, claro, el ácido hipocloroso. Entonces, es una sal que generalmente es una sal con un ácido débil, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esto va a provocar una irritación, es un álcali en realidad, ¿no? Es un álcali y esto va a provocar una irritación dependiendo de la concentración. A concentraciones muy bajas, como normalmente usamos, no va a provocar problemas de esofagitis ni nada por el estilo. ¿En qué momento, por ejemplo, se usan lejías a altas concentraciones? ¿En dónde? ¿En qué lugar se usan lejías a altas concentraciones tóxicas, como por ejemplo esta lejía del 20%? Los desatoradores de caños, esos que vienen para desatorar los caños o los wateres, esos tienen mayor concentración, ¿ya? Entonces, eso sí puede ser perjudicial, tienen mayor concentración. 27, clave E. ¿Avanzamos hasta la 30? ¿Sí? 28. Un paciente está en estado convulsivo cuando, excepto. A ver, tiene crisis generalizada repetida, sin recuperación total de la conciencia entre ellas. Eso es definición, ¿no es cierto? Crisis generalizada continua que no sea los 10 minutos, también. ¿No? Esa es la definición operativa. Tiene más de 3 crisis generalizadas en 30 minutos con recuperación total de la conciencia entre ellas. En realidad, cuando uno tiene muchas crisis convulsivas durante el día, y también se podría decir que es una forma de estatus, ¿ya? Y eso se le denomina también crisis seriadas, ¿ya? Esas son las famosas crisis seriadas. Ahora, tiene una crisis tónico-clónico generalizada en presencia de fiebre y dura menos de 15 minutos, eso es una convulsión febril simple. Es que en realidad, cuando tengo ya de ese tipo de crisis, no es ya solamente una epilepsia de difícil control, sino que hay que cargarlo para el tratamiento. O sea, no le vas a aumentar la dosis del tratamiento, pero lo manejas como estatus. La clave aquí es la E. Porque en general en todas esas vas a darle tratamiento de estatus. 28, clave E. 29. Las convulsiones en el recién nacido pueden ser, excepto, erráticas, sí, tónicas, también, clónicas, apnéicas, también, tónico-clónicas, no.
¿no? Recuerden, el neonato no hace convulsiones tónico-clónicas. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hace convulsiones tónico-clónicas el neonato? Porque todavía no ha completado su mionización, ¿no? Gracias. Ya, ahorita, sí. Ya. Ya. 30. En el manejo de la crisis convulsiva, en los primeros 5 minutos de la convulsión, debo, excepto. ¿Clave? A ver, cuando tenemos un estatus convulsivo, tenemos pasos, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en los primeros 5 minutos? ¿No? Soporte, ¿no? De vía aérea, circulación, ¿no? Respiración, monitoreo cardiovascular, oxígeno y evaluación. Si luego de esos 5 minutos de convulsión el paciente sigue convulsionando, ¿qué hacemos? Utilizamos diazepam. Pero el diazepam no se utiliza del saque, se utiliza después de 5 minutos. ¿Ya? Esperamos a que pueda revertir la convulsión por sí sola. Porque uno tiene que evaluar primero cómo es esa convulsión. Si es una convulsión que va a durar tiempo o que es una convulsión que normalmente se recupera fácilmente. Eso me va a dar también tiempo de pronóstico. Segundo, el diazepam después no te va a ayudar a evaluar neurológicamente cómo está el niño. Si yo quiero evaluar neurológicamente y tengo una convulsión y que se ha respondido solo, que se ha resuelto solo, es más fácil para mí tratar de evaluarlo sin un riesgo de haberlo sedado previamente. Entonces, siempre se utiliza el diazepam luego de los primeros 5 minutos de la convulsión. ¿Ya? Por lo tanto, la clave de la pregunta 30 es la alternativa E. Bueno, o sea, el examen rápido, no sea, en el examen está mal dicho examen físico completo, es la evaluación primaria. Tendría que ser dicho así, evaluación primaria. No, pero aquí la clave es la E. La E. O sea, tiene que hacer tu evaluación primaria definitivamente. Sí, pero uno siempre espera los 5 minutos para iniciar el tratamiento anticonvulsivante, y eso es parte de las guías. ¿Sí? Y eso tiene que quedar claro, porque si no si no uno piensa que podemos utilizar diazepam ahí mismo, y uno tiene que esperar esos 5 minutos en la convulsión. ¿Ya? Y es parte de lo que está escrito en el manejo. A ver, vamos a ver cómo han estado. ¿Qué les pareció el examen? ¿Está muy difícil? ¿Sí? A ver, han dado la prueba